Bienvenidos a una nueva exploración para quien nos escucha. Hoy nos vamos a sumergir en algo un poco distinto, quizá más íntimo. Ujú. Tenemos delante la descripción y el guión de un episodio de un podcast que se llama Mi humilde opinión. Ujú. El título es Cerrar el año y abrir la vida. Y ya te digo que no va de las típicas listas de propósitos, sino de algo mucho más profundo, el análisis personal de un año de transformación. Sí, Nuestra misión, si te parece, es desgranar qué revela un ejercicio de introspección tan honesto como este. pues me parece un material fascinante porque, a ver, el fin de año es un ritual casi universal, ¿no? El de hacer balance. Pero muchas veces se queda en algo muy superficial. Totalmente. Y lo que tenemos aquí es un testimonio, pues, directo, sin filtros. Y a mí me hace preguntarme si esta necesidad que tenemos de empaquetar nuestro crecimiento en capítulos anuales es siempre útil o si a veces es una ficción que nos montamos. Claro, como para sentir que controlamos algo. Exacto, para sentir que controlamos el caos de la vida. Pero fíjate el título, Cerrar el año y abrir la vida. Ya sugiere que la autora de la reflexión es consciente de esa paradoja. Sí, sí. No es un final, es una continuación. Esa idea, la de la continuación, me parece clave. De hecho, el guión arranca con una frase que es toda una declaración de intenciones. A ver, Un año que no solo pasó, sino que me cambió la manera de mirar, de sentir y de estar aquí. Es que eso ya nos saca por completo del simple recuento de eventos. claro, No es en enero hice esto, en febrero aquello, ¿sabes? Y fíjate en el lenguaje que usa. Mirar, sentir y estar. No dice hacer o lograr. es verdad. El cambio que describe es existencial, no es productivo. O sea, no se trata de lo que ha conseguido, sino de cómo ha cambiado su percepción. Ujú. Cualquiera puede listar lo que hizo en un año, pero lo realmente difícil, y lo que vemos aquí, es articular cómo esos acontecimientos alteraron su lente para ver el mundo. Es una transformación mucho más profunda, desde luego. Sin duda. Y para que entendamos la magnitud de ese cambio, el guión nos da un contraste que es, vamos, brutal, con el pasado. En una frase muy corta. Sí. Antes no tenía un plan. Y ese es el punto de partida. Una especie de deriva vital, de ir un poco a remolque de las circunstancias. Es que pasar de ese no tener un plan a ser capaz de, bueno, de articular esta reflexión tan consciente, Es el cambio en sí mismo. es la prueba, exacto. Es la prueba del cambio. Es un salto cuántico en términos de agencia personal. Se pasa de ser un sujeto pasivo, alguien a quien le pasan los años, Claro. a ser un observador activo y consciente de su propia vida. La propia existencia de este guión de podcast es la manifestación de esa nueva conciencia. Ostras, qué bueno. Es como si el propio podcast fuera el primer gran resultado de esa transformación. Totalmente. Está creando una narrativa sobre su propia vida. Y eso es un acto de poder personal inmenso. Y lo que me parece clave es que no se queda en esa declaración general, porque si lo hiciera sonaría un poco vacío, ¿no? Sí, podría ser un cliqué de autoayuda casi. Eso es, pero nos da los detalles, las piezas del puzzle que construyeron esa nueva forma de mirar, sentir y estar. Y eso lo cambia todo. Sin esos detalles, la reflexión sería abstracta. Son los anclajes en la realidad los que le dan peso y credibilidad a todo el relato. Pues esos anclajes son muy potentes. Menciona 3 hitos que parecen ser los pilares de este cambio. El primero, que es enorme, entro a la universidad. Ujú. Ahora vivo con mi mamá y mi hermano, que implica un cambio radical en su entorno más íntimo. Claro. Y el tercero, que es la consecuencia lógica de los anteriores. Mi mentalidad y metas han cambiado. O sea, el viaje está trazado con una claridad asombrosa. Y es importante entender que estos no son eventos aislados, son lo que, bueno, en desarrollo personal se podrían llamar eventos disruptivos. Catalizadores. Son catalizadores, exacto. La universidad no es solo un sitio donde aprendes una materia, es un ecosistema que te bombardea con ideas nuevas, gente nueva, y te obliga a un nivel de autogestión completamente diferente. Desde luego. Y a la vez, el cambio en la dinámica familiar, volver a un núcleo conocido pero desde un rol distinto, el de una persona ya adulta, te fuerza a renegociar tu identidad, tus relaciones más fundamentales. Claro, es que son dos terremotos simultáneos. Uno en el mundo exterior, el académico y social, y otro en el mundo interior, el familiar. ¿Sí? Es imposible pasar por eso sin que las placas tectónicas de tu personalidad se reajusten. Y ese reajuste es lo que lleva a la conclusión que sigue en el guión, que es el verdadero corazón de la transformación. ¿Cuál? Siento que me he vuelto más consciente. Ahí está la clave.
No es solo que las metas hayan cambiado de forma automática, No, es que ahora hay una persona que es consciente de ese cambio, que lo puede nombrar y entender. Ha integrado esos terremotos externos y los ha convertido en un nuevo mapa interno. pero en medio de estos grandes cambios estructurales de la universidad, de la familia, hay una frase muy corta en el guión que a mí personalmente me detuvo el seco. Ujú. Es casi un susurro, pero tiene un peso enorme. Dice, se perdió Miller. Uf, Y no se da ningún dato más. No sabemos si Miller era una persona, una mascota, una oportunidad, pero esa ambigüedad lo hace aún más potente. Ancla toda esta historia de crecimiento en la realidad más cruda, en el dolor. esa línea es posiblemente la más importante de todo el texto. ¿Tú crees? Sí, sí, es la que le da autenticidad y la que la protege de caer en una narrativa de positividad tóxica, ¿sabes? Claro. Sin la pérdida de Miller, esto podría ser la típica historia de éxito idealizada. Fui a la universidad, maduré, ahora tengo metas claras. Pero la mención del duelo, de la pérdida, introduce la parte incontrolable y dolorosa de la vida. Sí, demuestra que el crecimiento no es un camino de rosas, sino un proceso que a menudo se forja en el fuego de la dificultad. Es que además me fascina cómo está colocado. Justo después de mencionar esa pérdida, la siguiente línea es: he conocido personas geniales. Exacto. Y esa yuxtaposición es la vida misma, ¿no? La pérdida y el encuentro. A veces ocurriendo en el mismo periodo de tiempo, casi solapándose. Es que la madurez emocional a menudo consiste precisamente en eso, en la capacidad de sostener dos sentimientos opuestos al mismo tiempo. Sostener el duelo y la alegría. Eso es. Sostener el duelo por Miller y a la vez la alegría por las personas geniales. La vida no es una curva ascendente de felicidad, es una mezcla caótica de ganancias y pérdidas. Al incluir ambos elementos, la reflexión reconoce esta complejidad y nos dice algo fundamental. El crecimiento no sucede a pesar de las dificultades, sino en gran medida a causa de ellas y en convivencia con ellas. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el cambio de percepción, los catalizadores externos, la nueva conciencia, el dolor de la pérdida y la alegría de los nuevos vínculos, parece que todo conduce a una gran conclusión, ¿no? Sí. El cierre del guión lo resume de una forma que a mí me parece brillante. Tal vez no fue un año perfecto, pero fue real. Ahí está. Esta frase es como el destino de todo ese viaje interior. Esto toca una fibra muy profunda. En psicología a veces se habla de la paradoja de la aceptación. Solo podemos cambiar aquello que primero aceptamos plenamente. Al dejar de luchar por un ideal inalcanzable, de un año perfecto, esta persona se da permiso para crecer dentro de su realidad, con todas sus aristas. Abandona la tiranía de la perfección. Es verdad. Un año perfecto sería, probablemente, un año sin desafíos, sin pérdidas, sin errores, y por lo tanto sería un año sin un aprendizaje verdadero. Claro. Un año real es desordenado, a veces doloroso, pero es el único que nos permite crecer. Es un cambio de métrica total. El éxito ya no se mide por la ausencia de fallos, sino por la autenticidad de la experiencia. Exacto. Y a partir de esa gran revelación, de ese abrazo a lo real, el guión desgrana unas enseñanzas más prácticas, casi como un manual de uso para esa vida que se abre. Me enseñó a mirar distinto, a sentir sin prisa y a no dejar la vida para después. Ahí se cierra el círculo. Si volvemos a la descripción del podcast, hablaba de un cierre desde la gratitud y la presencia. ¿Cierto? Pues estas tres enseñanzas son la encarnación de esa idea. Mirar distinto es la nueva consciencia de la que hablábamos. No dejar la vida para después es el antídoto directo contra la inercia del antes no tenía un plan. Totalmente. Y la idea de sentir sin prisa es casi un acto de rebelión en el mundo actual. Me gusta esa idea de acto de rebelión. Es una invitación a habitar el proceso, a estar presente en el viaje, en lugar de obsesionarse únicamente con llegar al destino. Y es curioso cómo la propia identidad del programa parece diseñada para reforzar esta filosofía. ¿A qué te refieres? El podcast siempre cierra con la misma frase. Pero por favor, recuerden que esto solo fue mi humilde opinión. No está intentando sentar cátedra, ¿sabes? Ni vender una fórmula mágica. Esa coletilla es fundamental. Protege la integridad de la reflexión, la mantiene en el terreno de lo personal, lo subjetivo, y con ello evita ser prescriptiva. Claro. Reconoce explícitamente que este es su viaje y su aprendizaje, y al hacerlo, paradójicamente, lo vuelve más universal. No le dice a la gente qué pensar, sino que la invita a,
a realizar su propia introspección. Funciona como un espejo, no como un manual de instrucciones. Exacto. Y el arigato final, esa palabra japonesa para gracias, es un toque personalísimo, un sello de gratitud que cierra el círculo de una forma muy auténtica. Bueno, pues haciendo un poco de balance de lo que hemos visto, hemos seguido un viaje muy íntimo a través de un año de cambio profundo. Sí, Un viaje marcado por decisiones enormes, como empezar la universidad, pero también por el dolor silencioso de una pérdida. Y lo más impactante para mí es que la conclusión no es un plan de acción, no es una nueva lista de propósitos. no, es algo mucho más transformador, una nueva forma de estar en el mundo. La gran lección que se extrae de estas fuentes no es tanto qué hacer, sino cómo ser. Pone todo el énfasis en la conciencia, en habitar el presente y en aprender de la experiencia real, con todas sus imperfecciones. Y esto inevitablemente me lleva a plantear una última cuestión. Adelante. Todo este análisis es un ejercicio de retrospectiva. Se mira el año una vez ha terminado, por el retrovisor. Es valioso, sin duda, sí. Pero la pregunta que me deja es, ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo nivel de reflexión, esta misma práctica de sentir sin prisa y de mirar distinto, no al final del camino, sino mientras lo estamos recorriendo? Ostras, ¿Cómo cambiarían nuestras experiencias si fuéramos capaces de observar nuestra propia vida con esta atención plena, no solo en diciembre, sino en mitad de un martes cualquiera por la tarde? buena pregunta. ¿Qué descubriríamos si dejáramos de esperar al final del capítulo para entender la historia?